Y vamos a esta hora a la entrevista. Está con nosotros el hombre de la hora, periodísticamente hablando, Juan Diego Quesada, periodista del diario El País. Juan, es un placer tenerte en el programa. Buenos días. Nada, al revés. Un placer estar contigo. Juan, ¿esperabas que el artículo que hiciste para El País generara tanta controversia? Por supuesto, estamos hablando del artículo del ex canciller Leiva. No, la verdad. O sea, lo había hablado con editores, alguno sí dijo que sí. Por ejemplo, también aquí de la redacción Santiago Torrado decía que era una bomba, pero yo era un poco escéptico y bueno, al final tenían razón ellos, ¿no? Que ha copado totalmente la actualidad en Colombia. ¿Por qué eras escéptico inicialmente de lo que te decían? Esto va a ser una bomba periodística como evidentemente lo ha sido. No sé, pensaba que Álvaro Leiva ahora es un personaje secundario y que unos planes supuestamente golpistas de su parte tampoco iban a tener tanto eco. Supuestamente golpistas. ¿Qué crees de los planes que revela Leiva o por lo menos que tienen de esa grabación? Bueno, todo lo que cuento ahí obviamente está comprobado. Leiva viajó a Estados Unidos, Leiva se reunió con asesores de estos congresistas, también me contaron que se había visto con los congresistas, pero solo lo tenía con una fuente, entonces decidí publicar que solo había sido con los asesores, por si acaso tampoco cambiaba mucho. Ahí les dijo que estaba buscando un acuerdo nacional con actores armados y no armados, que Petro era alcohólico, que no cumplía con sus responsabilidades y que le apoyaran porque él en 20 días podría derrocar al presidente y poner en su lugar a Francia Márquez. ¿Qué es esto? ¿Es un intento de complot de un señor que se quiere un superhombre o los delirios de un delirante eh, que se veía tumbando a un presidente, ¿no? Que sería el primero en la historia democrática reciente colombiana? ¿Y cuál de los dos, en cuál de esos dos escenarios en que tú lo pones, crees que realmente está Leiva? Bueno, me pendulo entre uno y otro. Sí, Hoy claro. vi las explicaciones que le dio, bueno, ayer que le dio Vicky Dávila perdón, Leiva a Vicky Dávila y Sí, en realidad no responde a nada. Yo también hablé con Leiva hoy y sí. también él me llegó a decir que no me daba una entrevista porque le parecía extemporáneo. Y entonces digo, supongo que me está hablando en broma. Sí. Pero no sé, es muy difícil saber con él. Yo las últimas 2 semanas también estuve charlando para que me diera su versión. Es un señor muy escurridizo, te cambia de tema, te habla de otras cosas. Me llegó a marear, para ¿Te llevó a decir. marear? Sí. ¿Qué te dicen o qué te han parecido las respuestas que también han dado en las últimas horas legisladores estadounidenses como Díaz Balart? Bueno, no niegan que se vieron con Álvaro Leiva porque no pueden hacerlo y ellos dicen que no estaban en ese plan, pero tampoco dicen que no lo conocieran. A lo mejor estaban en un punto medio, ¿no? Entonces, pues ellos se agarran a desconocer. Es lo que ocurre típicamente en los golpes de Estado. Hubo uno en España que dio el coronel de la Guardia Civil, Tejero, y se intentó encausar a mucha gente, pero el caso es que era muy difícil saber qué grado de responsabilidad había porque algunos lo sabían y no actuaron. Eso es delictivo, eso no es delictivo. Incluso el propio rey sabía y no actuó. Entonces creo que estamos en unos grises muy difíciles de determinar. ¿Ustedes publican en El País una parte o toda la grabación a la cual tienen acceso? Porque lo pregunto porque tradicionalmente los periodistas, por el espacio que tenemos, a veces hay ediciones, a veces no hay ediciones. ¿Publicaste todo lo que tienes? No, hay ediciones porque algunas partes no tenían ningún sentido y hablaba de otras cosas, divagaba, no se escuchaban bien. Entonces esas partes las decidimos quitar, perdón, porque para mí solo confundían al lector o al oyente. Bien, puedo saber o podemos saber, no quiero violar ningún tipo de confidencialidad, ni más faltaba. ¿Hace cuánto estabas trabajando con esa historia? ¿Hace cuánto te llegaron esos audios? ¿Obtuviste esos audios? Casi 3 semanas, hace mucho tiempo.
Y en todo este tiempo a veces temía que alguien más los tuviera y que los fuese a publicar sin contrastar, pero yo dio la casualidad que estaba en Estados Unidos, en Nueva York, entonces pude trabajar la información desde el mismo país y pude atar cosas que a lo mejor desde Bogotá no hubiese podido hacer. Después tuve la suerte de volver a Bogotá, seguir trabajando, reunirme otra vez con las personas que me habían pasado los audios y poco a poco ir trabajando una información que era delicada y en la que ha estado implicado desde el director del periódico al subdirector de América y todos muy, muy pendientes. Claro, este tipo de cosas cuando se hacen en una publicación como en El País, tienen muchos elementos o muchos procesos para poder aprobar lo que finalmente sale al aire, como en cualquier publicación de respeto y de jerarquía como la tiene El País. Hoy también El País, o en las últimas horas El País, tiene otra publicación que nos llama mucho la atención en Colombia, y es una que habla sobre el eterno hombre que busca este tipo de cosas, y se refieren a Leiva, ¿no? Como el eterno conspirador. ¿Qué te dice ese artículo dentro de todo esto que estamos viendo? Mucho, y yo también he estado muy cerca de la casa de Nariño y he conocido a Leiva también, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo que puede parecer bobo. Una vez estábamos en Cartagena y estábamos esperando al presidente, ya sabes lo que significa eso, ¿no? Estar 9, 10 horas. Estábamos creo que en un aeropuerto militar que está junto al civil, y Leiva apareció de la nada, se sentó, estaba otro periodista y yo sigo mucho la información de Venezuela, entonces estamos en la preparación de las elecciones venezolanas, y él se sentó y de repente me dio dos noticias en 5 o 10 minutos que estuvo sentado ahí. Entonces yo nunca supe si él me lo dio queriendo o sin querer. Y de hecho las escribí. El otro periodista no, porque no era experto en Venezuela y le daba igual. Era un periodista que cubre Casa de Nariño. Entonces me saqué dos buenas chivas contrastándolas también, justo porque él me lo contó. Después, Leiva también tiene un papel en el exilio de Benedetti. Benedetti ha sido un enemigo feroz de Leiva, entonces siempre ha tenido esta fama de intrigador. También se llevaba bien con Laura Sarabia y bueno, después lo vimos salir y decir cosas muy fuertes contra ella, ¿no? Insinuando Mm. cosas muy feas en sus cartas. Ujú. Hay algunos en Colombia, y estoy seguro que lo conoces muy bien, que dicen que todo esto que aparece de Leiva en estos días, de alguna manera intenta callar o apaciguar la serie de cosas negativas que van en contra del presidente Gustavo Petro. Estoy seguro que conoces otra noticia que hoy hace portada, y es la controversia alrededor de la presencia de Gustavo Petro en Ecuador, en Manta, los vínculos o no que existen con el atentado en contra de Miguel Uribe Turbay, la situación política y social en Colombia, y dicen, que esto de pronto es también una manera de apaciguar o de callar esas otras voces. ¿Qué opinión te merece estas opiniones al respecto? Si quieres, voy rápido a lo de Manta, porque en medio de todo esto yo he llamado a fuentes que tengo ahí en presidencia y me han dicho cómo fue el proceso según ellos, y lo tenemos que contrastar también con fuentes ecuatorianas, y en eso está la fixer que tenemos allí. Dicen que el abogado de Fito quería hablar con Petro, lo hizo a través de la vicecanciller y le dijeron que querían que le aseguraran que Fito no lo iban a asesinar y que no iba a ser extraditado a Estados Unidos. En Colombia dijeron que no tenían ni idea de quién era Fito y que no podían asegurar nada. Y es ahí donde ya no pasa nada más. Después, cuando hoy mismo, bueno, perdón, ayer hablaron Petro y Novoa, y eso es 100%, eso me consta. Y Petro le dijo lo mismo a Novoa, que le daba igual Fito y que era un personaje que no le interesaba nada, pero que por favor liberara a Jorge Glass. Esa es toda la información que tengo y que hemos recogido en una nota también en El País. Respecto a lo que dices, pues tienen razón. Eh,
pero es verdad que Petro muchas veces marca la agenda. De nuestra parte no ha habido ningún tipo de complot, ni hemos urdido nada para tapar nada. Nuestros tiempos los marcamos nosotros. De hecho, las fuentes estaban a veces un poco nerviosas, no sabían si tanto tiempo no se iban a publicar. Claramente, en esto que dices, beneficia a Petro, cambia, que se quita de muchos problemas, pone la conversación ahí, incluso si hilamos fino, hoy se ha lanzado contra Francia Márquez y no contra Leiva. Entonces estamos teniendo una doble vía y por algún motivo el presidente, que desconfía absolutamente de Márquez, y yo creo que genuinamente piensa que tramaba contra él, y bueno, pues quiere iniciar un proceso incluso judicial contra ella, más o menos lo ha dicho, no, ni siquiera lo ha insinuado. Y tapa muchos problemas que tiene el gobierno de caos, de desorden, de procesos judiciales, de peleas, sin duda, sin duda. Y Juan, con tu conocimiento de Colombia, con lo que estás viendo, con las reacciones en todo este rompecabezas, ¿realmente crees tú que Leiva sí tenía la intención y la capacidad de montar un tinglado en contra del presidente Gustavo Petro? Sí la intención, pero no la capacidad. Y yo creo que la clase política colombiana ha dado un ejemplo democrático e institucional impresionante. Yo no creo que en otros países de Sudamérica y de América Central hubiese habido una respuesta como esta. Yo creo que en contra de lo que pensamos, que es una polarización tremenda, que estamos al borde de una democracia, que como venga a la derecha también se puede hacer un régimen de extrema derecha. Yo creo que no, porque me parece que cuenta con una clase política dentro de sus fallos, sensata, seria, hay gente de mucho nivel, y yo creo que ayer se demostró, ha sido una muestra de un ejemplo, para mí me parece un ejemplo. ¿Y alguna de tus fuentes en Estados Unidos eh, te han dicho algo sobre si lo que les dijo Leiva, lo que le habría propuesto Leiva, tuvo algún tipo de tracción? Ninguna. El asesor primero con el que habló se quedó muy sorprendido, no se esperaba que le dijeran eso, y no llegó apenas a los congresistas y muchísimo menos a Marco Rubio, que era lo que quería Leiva. Incluso en los audios se le escucha decir, es que Díaz Balar conocen y tienen influencia en Rubio. Y si ya no llegó a Rubio, mucho menos a Donald Trump. No. O sea que fue un delirio, no tuvo mayor recorrido. Siento que a pesar que al principio de la conversación me decías que te debatías entre creerle a Leiva, que es un charlatán, o no saber realmente esto para dónde iba, creo que al final de la entrevista te estás decantando por la parte que es un charlatán. Pero si pasa un minuto, te puedo decir lo contrario. O sea, ahora mismo pienso una cosa y otra, e incluso Claro. puede ser que sean las dos cosas. Es cierto, es cierto. Pues muy interesante. Felicitaciones por la investigación y por todo lo que hacen en el diario El País de España, un diario el cual seguimos con mucho respeto y mucha admiración. Eres muy amable, muy gentil. Muchas gracias a vosotros. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Veles por la mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.